Colosenses capítulo 1, vamos a leer 3 versos, desde el verso 9 hasta el verso 11. El tema del mensaje en esta mañana, un modelo de oración. Un modelo de oración. Siempre mantenga allí abierta su Biblia durante toda la exposición del mensaje para que siempre esté corroborando con la lectura de la palabra que lo que se está predicando va acorde a esa lectura. Y tenga algo para tomar notas de aquellos pasajes bíblicos que fortalecen las verdades que ya tenemos en el principal pasaje bíblico. Colosenses 1, 9 al 11, nos dice así la palabra del Señor. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Hasta ahí lo dejamos. Ese siguiente verso ya es para el próximo domingo. Pueden sentarse, mis hermanos. Mis hermanos, a pesar de no tener a nuestra disposición todas las facilidades que ofrece la tecnología y la ciencia, si usted no lo sabía, sépalo en esta mañana, todo cristiano está capacitado para servir al bienestar de otros creyentes, a quienes no pueden ver o no pueden hablar directamente. Y nosotros podemos contribuir al crecimiento espiritual de otros creyentes a través y garantizar esas bendiciones de Dios a través de la oración. A través de la oración. Esa herramienta, esa extraordinaria herramienta, mis hermanos, que nos permite garantizar o contribuir, mejor dicho, al crecimiento espiritual de otros creyentes. La oración. Al crecimiento espiritual de otros creyentes podemos contribuir grandemente cuando estamos dispuestos a orar por ese hermano, por esa hermana que usted conoce. Y visto esto, mis hermanos, no resulta o no debería de resultar sorprendente que el Nuevo Testamento constantemente nos exhorta a orar los unos por los otros. Para ponerle algunos ejemplos rápidamente, tenemos el caso de Efesios capítulo 6, verso 18, donde el apóstol dice: con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero también Pablo, escribiéndole a Timoteo, primera de Timoteo 2:1, dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El autor de los Hebreos de igual forma les pidió a sus lectores de la siguiente forma: oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Hebreos 13:18. Y así también, mis hermanos, la Biblia está colmada de ejemplos de oración de unos por otros dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de cuando Job oró por sus amigos en Job 42, cuando Moisés oró por Aarón en Deuteronomio 9, por Aarón y por María. En Números 12 también vemos eso. Cuando Samuel oró por Israel en Primera de Samuel 7, cuando David oró por Israel en Segunda de Samuel 24, y también por Salomón en Primera de Corintios 28, cuando Ezequías oró por Judá en Segunda de Reyes 19, cuando Isaías oró por el pueblo de Dios en Isaías 63 e Isaías 64, cuando Daniel oró por Israel en Daniel 9, cuando Ezequiel oró también por Israel en Ezequiel 9, Nehemías oró por Judá en Nehemías 1, Jesús oró por sus discípulos en esa famosa oración del capítulo 17 de Juan, que es una oración completa, el capítulo.
La iglesia de Jerusalén oró para que Pedro fuera librado de la cárcel. En Hechos capítulo 12 leemos de eso. Pablo oró por los cristianos acá, en este pasaje que estamos estudiando, pero también en Romanos, en Efesios, en Colosenses también, cuando Pablo oró, o mejor dicho, cuando Epafras oró por los colosenses. Entonces, mis hermanos, debido a que la oración es tan importante, nosotros vemos precisamente que el apóstol Pablo inicia su carta dando a conocer esas oraciones que él había elevado a Dios por los colosenses antes de él incluso presentar su enseñanza. Incluso antes de entrar en detalle de lo que él quiere hablar, él primero dice: yo he estado orando por esto y por esto y por esto. Y hay dos elementos que componen esta oración que el apóstol Pablo eleva a Dios. El primer elemento es una petición específica que vamos a entrar en detalle en estos versos 9 al 11, y luego está una alabanza, porque también es un tipo de oración cuando alaba la obra que Dios está haciendo en el corazón de los colosenses, que veremos en los versos 12 al 14 ya para el próximo domingo, si Dios quiere. Entonces vamos a ver en esta mañana, en primer lugar, cuál es la petición que el apóstol Pablo eleva a Dios por esta iglesia a la cual él se le estaba dirigiendo. Y la primera sección nosotros la vemos en el verso 9. Usted lo puede leer de nuevo conmigo. Verso 9 dice Pablo: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo inicia aquí esta sesión diciendo: por esta razón. ¿A qué está haciendo referencia Pablo? Bueno, a ese informe favorable que Pablo había recibido de Epafras, que nosotros vemos en los primeros 8 versículos, y donde en el verso 8 él expone claramente quién fue que le dio ese informe, que fue Epafras, posiblemente el verso 7 y 8, el pastor de esta congregación en Colosas. Entonces, podría parecer innecesario orar por quienes están bien, porque por lo que nosotros vemos en esta carta, esta iglesia no tenía problemas graves, vamos a decir, y pudiéramos caer en el error, o cualquier persona que diga: no, pero es que él no tiene motivos para orar porque ahí están todos bien. Y eso es un error. Ese es un error, porque usted piense que alguien está bien no quiere dejar dicho de que usted no debe de orar por esa persona. Generalmente la mayoría de nuestras oraciones se concentran en quienes están sufriendo, en quienes están enfrentando dificultades, en quienes están padeciendo algún tipo de enfermedad. Pero lo importante es que usted debe de aprender en esta mañana es que nosotros no debemos dejar de orar por quienes están progresando en la fe, quienes están creciendo en la fe, quienes aparentan no tener ningún problema en su vida. Al contrario, mis hermanos, esa persona que está creciendo en la fe, esa persona que es madura, esa persona que está progresando en la fe, ese crecimiento en la fe de esa persona debería animarnos a nosotros a orar por ello, para que ese crecimiento no se detenga, para que sigan creciendo, para que sigan llegando cada día más y más a la perfecta madurez, a la perfecta estatura de Cristo. Amén. Nunca debemos de pensar que porque una persona no tenga problemas, no hay motivos de orar por ella. ¿Por qué, mis hermanos? Porque precisamente el enemigo es quien puede atacar con más fuerza, es quien puede alistar su mayor oposición precisamente contra personas que tienen una mayor capacidad para expandir la obra de Dios aquí en la tierra. Una persona que está todo bien, que se está consagrando a Dios, que está creciendo, pues el enemigo le va a dar ataques más fuertes, incluso a esa persona, para impedir que la obra siga avanzando. Y esa oración incesante y reiterativa, conforme a lo que Pablo también le dijo a la iglesia de Tesalónica en Primera de Tesalonicenses 5:17, requiere de nuestra parte ante todo una actitud consciente de la presencia de Dios. Esto no significa que nosotros debamos orar todo el tiempo, sino que veamos cada situación de la vida en la vida relacionada con Dios. Es decir, bueno, vamos a orar por el hermano
don Emilio. Vemos que llegó el hermano don Emilio a la iglesia. Vamos a seguir orando para que siga viniendo, para que siga asistiendo. Para darle un ejemplo, Por ejemplo, si conocemos a otro ejemplo, si conocemos a alguien, nosotros podemos meditar en su condición delante de Dios. ¿Cómo está él? Señor, síguele fortaleciéndole, síguele animando, así como ha estado ahora. Gracias te damos por lo que tú has permitido en su vida. Síguele fortaleciendo. Sí, ayúdale a seguir, a mantenerse así firme. No permita que las luchas de esta vida se conviertan en obstáculos para que él no siga creciendo. Para darle un ejemplo. Para darle un ejemplo cómo podemos orar por alguien que usted no vea que tiene ningún problema en su vida. Entonces, sabemos que Dios va a intervenir, sabemos que Dios va a dar respuesta a esa oración que es conforme a su voluntad. Y cuando usted ora así, usted puede estar seguro que esa es la voluntad de Dios. Donde usted puede estar seguro que usted tiene respuesta positiva a esa oración. También nosotros podemos responder en alabanza de gratitud a Dios, porque sabemos que esa forma de ese hermano estar consagrado a Dios es lo que le agrada a Dios. Y darle las gracias, Señor, por ese hermano. Gracias por esa vida. Gracias por ese testimonio que ese hermano está teniendo en medio de esta generación tan maligna y perversa. Una acción de gracias también es un motivo de orar. Cuando Pablo veía el mundo, cuando veía las diferentes facetas del mundo, él siempre veía un motivo para orar. Siempre veía allí un motivo para orar. Cuando él pensaba o recibía noticias acerca de una de sus amadas iglesias, esto lo llevaba al apóstol Pablo a una comunión con Dios. Y de igual manera nosotros también. Entonces, un segundo aspecto de esa oración incesante que nosotros podemos utilizar es el conocimiento de las personas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros no podemos orar de manera eficaz por la persona a menos que no nos percatemos de sus necesidades. Hay que conocer a la persona, hay que saber cómo está, no de por sentado que esté todo bien. Quizás esa apariencia de que esa persona, pudiera darse el caso, de que esa persona está en su vida todo bien, cuando nos acercamos a ella, cuando conversamos con ella, quizás nos daremos cuenta de que no todo estaba, no todo pintaba como nosotros pensábamos que estaba pintando las cosas. Amén. Esa es la idea, Y eso es lo que nosotros podemos ver, esos elementos de la oración que estuvo en el apóstol Pablo durante su vida ministerial, y precisamente es una característica que nosotros debemos de manifestar en nuestra vida como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia visible. Nunca desmayar en orar los unos por los otros. Hay algunos detalles que nosotros podemos ver en esta oración que eleva Pablo, que también podemos aprender de allí. En primer lugar, Pablo pide que los colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad. Ese término llenos en el griego significa estar completamente controlado. La palabra original también significa lleno, controlado. Pablo deseaba que los colosenses estuvieran totalmente controlados. Ahora, ¿controlados por qué? Pablo lo dice, yo quiero que sean llenos de ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí en su Biblia? ¿Llenos de qué cosa? Del conocimiento. Esa palabra en el griego se compone de dos términos que significa, en primer lugar, conocimiento, claro está, pero también la primera parte, el epiginosis es el término en griego. Esa primera parte está reforzando el significado del conocimiento. Entonces, Pablo anhelaba ver en los colosenses un conocimiento profundo, algo acentuado, algo firme, no un conocimiento aéreo, ni siquiera un conocimiento básico de lo que pudieran ser las verdades del Evangelio. El apóstol Pablo quería que ellos estuvieran llenos, totalmente reforzados. Y ese tema del conocimiento es algo que es reiterativo en los escritos del apóstol Pablo. También nosotros lo vemos en sus otras cartas, por ejemplo en 1 Corintios 1, 5, en Efesios 1, 17, en Filipenses 1, 9.
En esos pasajes bíblicos nosotros los vemos, ¿verdad? Enfatizando ese deseo, ese anhelo. Y como nosotros también podemos ver en los escritos del apóstol, este conocimiento no era algo que se manifestaba en palabras bonitas, palabras elaboradas, sino que era un conocimiento que llevaba a la obediencia. Llevaba a la obediencia. Nosotros vivimos en tiempo, en este siglo XXI, en que se han negado los absolutos morales. Los absolutos morales, el negar esto es una de las características que nosotros vemos en nuestra sociedad. En nuestra sociedad nosotros vemos que se acepta cualquier cosa, ¿verdad? Y que todo está bien porque no importa cómo lo vean los demás. Si tú te sientes bien con eso, está bien, síguelo haciendo. Y muchas veces esos valores, entre comillas, morales, están basados en conceptos arbitrarios elaborados por personas que no tienen la más mínima idea de lo que está bien o de lo que está mal. ¿Quiénes son los que elaboran estos conceptos, estos valores morales, entre comillas, de nuestra sociedad? Los medios electrónicos, las personas famosas, los populares, los que saturan las redes sociales. Y no hay para la sociedad nada absoluto. Está bien si tú lo haces, porque si tú no molestas a nadie con esto, tú lo puedes seguir haciendo. Pero lamentablemente esto está llevando cada día más al desenfreno, cada día más al pecado, cada día más a la corrupción, cada día más al malestar en sentido general, pero la gente no reconoce eso. O por lo menos el blanco de la población a quien es dirigido estos instrumentos de Satanás, ¿verdad? Estos instrumentos de Satanás no lo ven así. Pero para nosotros como cristianos, la palabra de Dios revestida de toda autoridad es la que determina los absolutos. Y esos absolutos son la base sobre la cual se establece toda la verdad acerca de Dios y todas las normas de fe y conducta. Y ese conocimiento nosotros tenemos que asimilarlo primeramente para entonces estar capacitados para vivirlo y para defenderlo también. Muchas veces hay cristianos que se le enseñó algo en su ambiente como cristiano, recibió algo, una enseñanza que puede ser verdad o puede no serlo, y cuando se le pide que defienda ese concepto delante de la población, pues se sienten incapacitados para hacerlo y quizás dan miles de vueltas o tratan de rehuir a eso, precisamente porque no han sido llenos del conocimiento de Dios. Nosotros no debemos de ser así, mis hermanos. Nosotros debemos de tener un esfuerzo consciente para combatir esa falta de absolutos morales que están permeando nuestra sociedad. Y para esto hay que dedicar tiempo. Hay que estudiar a profundidad la palabra de Dios, las verdades que Dios nos ha dado en su santa palabra. Amén. Tenemos que dedicar tiempo para esto, para combatir esa falta de absolutos morales. La palabra de Dios nos advierte a nosotros acerca del peligro de la falta de conocimiento. Por ejemplo, Proverbios 19:2 nos dice: tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento. Fue la falta de conocimiento lo que llevó a Israel al exilio en Isaías 5:13. Y Dios dice en Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Amén. Entonces nosotros estamos viviendo tiempos, mis hermanos, donde se demanda más del cristiano un deseo, un conocimiento más profundo de lo que habíamos recibido antes de llegar a esta época. Incluso así, aunque nunca hay excusa para dejar de estudiar, de conocer de Dios. Nunca ha habido excusa, siempre es necesario hacerlo, pero ahora se nos demanda más como cristianos. Se nos demanda más. Ahora la pregunta es, ¿cómo se obtiene el conocimiento? Este motivo de oración del apóstol Pablo hacia los colosenses, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo usted lo puede obtener en este siglo XXI donde hay esa falta de absolutos morales?
¿Cómo se puede obtener? Yo le voy a dar algunas pautas básicas, sencillas, para que usted pueda entonces comenzar a tomar medidas en su vida y así pueda comenzar a ver cambios en cuanto a ese desafío que el Señor nos pone en esta mañana de ser lleno de todo conocimiento de su voluntad. ¿Cómo se obtiene este conocimiento? En primer lugar, usted debe de desearlo. Debe de desearlo. Si usted no lo desea, ya perdimos la batalla, no hay nada que buscar. Isaías capítulo 6, verso 3 nos dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Hay que desearlo primeramente. Hay que desearlo. Tiene que haber una motivación interna para hacerlo. En segundo lugar, se requiere depender del Espíritu Santo. Pues Él es quien nos da a conocer las cosas que Dios nos ha revelado. Como bien nos dice 1 Corintios capítulo 2, verso 10 al 12. Entonces esto va estrechamente relacionado con en primer lugar, desearlo. Claro está, Dios nos ha dado a nosotros esa capacidad de poder tomar decisiones. Y por esa razón, si sabemos que en nosotros hay esa falta de motivación por desidia, por descuido, por comodidad, por lo que sea, entonces debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa gracia para que así podamos entonces recibir ese conocimiento. Y por último, y no menos importante, es necesario estudiar las Escrituras que hacen al creyente, como nos dice 2 de Timoteo 3:16, perfecto, 3:16-17, perfecto para toda buena obra. Tres cosas. Primero, desearlo. Segundo, depender del Espíritu Santo. Y tercero, escudriñar las Escrituras. Para que así entonces podamos ser columnas y baluarte de la verdad. Y Pablo ora para que nosotros también alcancemos el conocimiento de la voluntad de Dios. Y su voluntad no es un secreto. La voluntad de Dios no es un secreto. La voluntad de Dios ya ha sido revelada en su palabra. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que una persona se salve. Eso nos dice segunda de Timoteo 2:4, segunda de Pedro 3:9. Entonces, por esa razón tenemos que predicarle y orar para que Dios trabaje con ese corazón. Una vez que una persona es salva, es la voluntad de Dios que esa persona sea llena del Espíritu Santo, como nos dice Efesios capítulo 5, versos 17 al 18. ¿Cómo una persona es llena del Espíritu Santo? A través de la lectura de la palabra, a través de la vida de intimidad con el Señor, a través de la vida de comunión con otros hermanos. Además, la voluntad de Dios también es la santificación, como nos dice 1 de Tesalonicenses 4:3. La santificación, vivir apartado para Dios. Y otra cosa que no le gusta a mucha gente, pero que también es la voluntad de Dios en algunos casos, es el sufrimiento. Es el sufrimiento. Pero eso no nos gusta mucho, ni tampoco se predica mucho porque asusta a la gente. Pero también la palabra de Dios nos dice eso en 1 de Pedro capítulo 4, verso 19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador, haciendo el bien. Por último, la voluntad de Dios es que demos gracia. 1 de Tesalonicenses 5:18. Debemos de dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, permitir que el conocimiento de la palabra de Dios controle nuestra mente es la clave para alcanzar una vida justa. Permitir que el conocimiento de la palabra de Dios controle nuestra mente es la clave para alcanzar una vida justa. Lo que controla nuestros pensamientos controlará también nuestro comportamiento. El control en sí mismo es el resultado del control de la mente. Es decir, lo que gobierna mi mente es lo que se manifiesta en mis hechos diarios. En mis hechos diarios, lo que domina mi mente. Y si la palabra de Dios domina mi mente, entonces ese conocimiento de la palabra de Dios me llevará, como dice Pablo acá en Colosenses 1:9, a toda sabiduría, a toda comprensión espiritual. A toda sabiduría y a toda comprensión espiritual. Dos términos, ¿verdad?, que en español se definen de diferentes formas, pero que en el original griego todos tienen que ver la misma fuente a la que está haciendo referencia Pablo en este caso específico,
que es el ser lleno del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo. Entonces el estudio de la Biblia basado en la fe, basado en el conocimiento de Dios, entonces, o en el sometimiento, lleva al conocimiento de la voluntad de Dios. Una mente saturada por Dios, una mente saturada de ese conocimiento, va a tener la capacidad de comprender los principios generales de una conducta recta, de una conducta piadosa. Por eso es necesario llenarnos constantemente de su palabra. Esa palabra obrará en nosotros. Pero si el Espíritu Santo no está aplicando eso a nuestro corazón, entonces seremos como unos cascarones, ¿verdad? Llenos de mucho conocimiento, pero poca praxis. Porque eso también se da. Pero esa no es excusa. Eso no es excusa para dejar de llenarnos de la palabra de Dios. Y continuando con los versos 10 y 11, entonces el apóstol Pablo enumera 5 propósitos que se cumplen mediante ese conocimiento espiritual. 5 propósitos. Luego que yo soy lleno de ese conocimiento a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, después que yo soy lleno de toda esa sabiduría y comprensión espiritual, entonces eso me lleva a la praxis. ¿Cómo se manifiesta la praxis? En primer lugar, con un andar digno. Eso es lo que dice Pablo ahí en el verso 10. La primera, podemos decir, la primera línea, vamos a dividir este verso 10 en por lo menos 2 o 3 secciones. La primera línea dice, para que anden como es digno, ¿cómo dice? Del Señor. Haciendo en todo lo que le agrada. En la Biblia, andar se refiere a la pauta de conducta cotidiana. ¿Ver? Eso es andar, ¿verdad que sí? Eso está claro. Andar es una pauta de conducta cotidiana, una conducta diaria. Una mente controlada por el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento produce una vida digna del Señor. Amén. Eso, ¿cómo le digo? Una cosa lleva a la otra. Y aunque parezca imposible que una persona pueda andar como es digno del Señor, eso es lo que la Biblia nos enseña. Y no solo en este pasaje, mis hermanos, sino en otros pasajes. Como por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 2:12, Efesios 4:1, Filipenses 1:27, para ponerles un ejemplo. Es posible andar conforme a una conducta digna del Señor. Pero lo bonito de esto, mis hermanos, es que Dios no nos ha dejado solos en esa tarea de andar de una manera digna. Cristo habita en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Cristo no nos ha dejado huérfanos, dijo él mientras estuvo aquí en la tierra. Nosotros tenemos las arras del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, tratar de andar de una manera digna de Dios en nuestras propias fuerzas es una tarea condenada al fracaso. Yo por mis propias fuerzas no puedo andar en una vida digna de Dios. Por mis propias fuerzas no lo puedo hacer. Necesito del Espíritu Santo. Necesito constantemente de su auxilio divino. Necesito constantemente acudir a Él. Necesito constantemente depender de Él. Amén. Entonces ya usted lo sabe, mis hermanos. Si usted trata de vivir por su propia fuerza, usted fracasó ya. En el intento fracasó ya. En segundo lugar, nos dice que debemos de dar, ¿cómo sigue la lectura? ¿Dónde quedamos? Dando fruto en toda buena obra. Dar fruto también es un resultado del conocimiento. El fruto es producto de la justicia y el sello de cada persona redimida. Eso fue lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y prueben así que son mis discípulos. Amén. La Biblia define fruto de diversas maneras, pero aquí específicamente Pablo habla de dar fruto en toda buena obra.
Ahora, ¿qué es toda buena obra? Bueno, toda buena obra, en cortas palabras, es todo lo que Dios ha establecido en su palabra como bueno. Para darle un ejemplo, ¿qué es bueno en su palabra? Vivir en santidad, alejado del pecado, en comunión íntima con Él a través de una vida devocional robusta, proclamando su palabra a través de mi vida y con mis labios, estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra, para darle un ejemplo, ¿verdad? Eso es el dar fruto en toda buena obra. No es buena obra lo que le dice el vecino, no es buena obra lo que le dice la televisión o el internet o las redes sociales o los famosos de las redes sociales. Eso no es buena obra. Ellos podrán ponerle apellido a eso, pero no es buena obra. Buena obra es lo que Dios ya ha establecido en su palabra y usted tiene que discriminar, usted tiene que marcar la diferencia. Porque hay personas que se levantan en la sociedad y quieren imponer a usted lo que es correcto, lo que es bueno, lo que está bien. Mis hermanos, ya Dios ha establecido lo que es bueno. Ya Dios ha establecido lo que es malo. Y usted no tiene ahí opción de reelaborar esos términos de que esto es bueno o que esto es regular o que esto está un poquito bien. No, mis hermanos, ya Dios nos ha dado las pautas claras de lo que es llevar fruto en toda buena obra. Y está allí en su palabra. Amén. Muy bien. En tercer lugar, dice Pablo, pero también es palabra para nosotros, y un tercer resultado del conocimiento, dice ahí el verso 10, la parte, vamos a decir C, la división C, dice, y creciendo. ¿En qué cosa? En el conocimiento de Dios. El crecimiento espiritual progresa en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios revelado en su palabra es crucial para el crecimiento espiritual. Para yo crecer espiritualmente hablando, yo necesito conocer lo que ya Dios ha hablado. Precisamente por esa razón, el apóstol Pedro, en su primera carta, primera de Pedro 2:2, de eso predicamos hace un tiempo atrás, dijo, deseen como niños la leche espiritual no adulterada, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, la leche espiritual no adulterada de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Usted debe de desear, como decíamos hace un ratito, y claro está, el Espíritu Santo es el que infunde esa gracia a nosotros, en nosotros, para que ese esfuerzo nos lleve a resultados positivos, porque sin el Espíritu Santo nunca podríamos crecer, pero hay que anhelar, hay que esforzarse, esa es la parte humana, y Dios no va a hacer esa parte, nos corresponde a nosotros esforzarnos, y sabemos que en el camino, mientras más nos esforzamos, más gracia vamos a recibir del Señor, para entonces estar, para crecer y así seguir anhelando aún más de esa leche espiritual. Entonces la primera evidencia del crecimiento espiritual, obvio que es un amor profundo por la palabra de Dios. Esa es la evidencia de que una persona está creciendo espiritualmente hablando. Como dijo el salmista, el Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hay hambre por la palabra de Dios para esa persona que está creciendo. En segundo lugar, el crecimiento espiritual se refleja en una obediencia más perfecta. Eso es lo que dice Primera de Juan. Si alguno dice que le ha conocido y no guarda sus mandamientos, esa persona es un mentiroso y la verdad no está en él. Eso está claro en la palabra, mis hermanos. Hay principios que están claros en la palabra. Yo conozco a Dios. Ok, tú dices que conocerle. Déjame ver tu vida. Déjame ver cómo anda tu vida. No es que vamos a vivir una vida perfecta, porque humanamente hablando en esta tierra no alcanzaremos la perfección nunca. Pero hay un esfuerzo consciente y podemos decir a la distancia, sí, se está esforzando. Se está esforzando. Realmente tiene deseo de obedecer a Dios. Sí, realmente lo veo. Pero hay personas que usted ve hablando de que desee que es siervo de Dios, pero su vida no da ni la más mínima gota de señal de que esa persona realmente ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo.
Eso es lo que el apóstol el apóstol Juan dice ahí, primera de Juan 2, 3 al 5. Si alguno dice conocerle, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero también otra cosa que produce el crecimiento espiritual es una fe creciente, una fe creciente. Una fe creciente, como le dijo Pablo a la iglesia de Tesalónica, segunda Tesalonicenses 1:3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Y otra evidencia del crecimiento espiritual es un amor mayor. Como dijo Pablo a los filipenses, esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Amén. Número 4. El cuarto resultado del conocimiento es la fortaleza espiritual, como lo vemos en el verso 11. ¿Lo lee conmigo? Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Fortalecido, mis hermanos, es un participio presente en el griego que indica una acción continua. Dios no actúa como un cohete, ¿verdad? ¿Cómo actúa un cohete? Que da un primer impulso. No sé si usted ha visto eso en la televisión cuando son enviados a la luna. Ese primer cohete da un impulso y después usted ve cuando está en el aire que el cohete se desprende para que siga caminando solo. Dios no actúa de esa forma. Dios no actúa de esa forma. Nosotros los creyentes somos fortalecidos con todo poder a lo largo de nuestra vida cristiana. El Señor va con nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, aquel que comenzó la buena obra en ustedes será fiel en terminarla. Entonces no es que nos dio el impulso y nos soltó en el camino. Lleguen a ver cómo puedan. Él siempre estará con nosotros conforme a la potencia, como dice aquí, a la potencia de su gloria. 11 de las 12 veces que se usa ese término en el Nuevo Testamento hace referencia a Dios. Ese poder que está a nuestra disposición es el poder ilimitado de Dios mismo. Ese poder ilimitado está a disposición del creyente, ese creyente que ha sido lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Ese poder ilimitado. Y por último, un último resultado del verdadero conocimiento espiritual es el que nos lleva, como dice el verso 11, vamos a decir la parte B, nos lleva ese conocimiento espiritual a soportar con gozo y paciencia las pruebas. Eso lo dice ahí la parte B, vamos a decir, la parte B de ese verso 11. Para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. El conocimiento de las promesas y propósitos de Dios revelados en las Escrituras nos da la fortaleza para soportar las pruebas y el sufrimiento. Amén. Porque lo que Dios ha revelado allí nos va a llevar a esa perseverancia, a esa paciencia. Nos va a llevar a eso. Nos va a llevar a eso. Y Pablo no está hablando de una paciencia como una paciencia estoica que nos haga rechinar los dientes. Ay, yo me estoy aguantando aquí porque si no me aguanto exploto. No está hablando de eso. No es ese tipo de paciencia. La paciencia o la fortaleza que proporciona el conocimiento de la palabra de Dios faculta al creyente para soportar las pruebas. ¿Con qué? Ahí está el verso, la última palabra. Con gozo. Entonces no es, ay, yo me estoy aguantando, porque si no le voy a dar. Pero yo soy paciente, ¿verdad? Yo tengo paciencia. No es así, mis hermanos. No es así. Esa es la diferencia que existe entre el que es una persona ecuánime en el mundo, que lo puede haber, que no conoce de Dios, una persona tranquila en el mundo, lo hay, claro está, y entre aquel que es cristiano. Soporta las pruebas con gozo.
¿Por qué? Porque sabemos que esto es temporal, que esto ha de acabar. Porque sabemos que lo que Dios nos tiene preparado es mejor. Y descansamos en esas promesas, no en el momento, ni siquiera para quedar bien delante de la gente. Es un desafío que nosotros tenemos como cristianos, porque no todos los días estamos preparados para soportar con paciencia y con gozo las pruebas. Aquí, mis hermanos, al terminar esta lectura de estos motivos de oración del apóstol Pablo, nosotros podemos ver que el apóstol estaba consciente de que esta iglesia, al igual que nosotros en el siglo XXI, solamente podemos andar de una manera digna del Señor si nosotros somos real y efectivamente dirigidos por ese conocimiento que Dios nos ha dado en su palabra. Y Pablo sabía, y nosotros debemos de aprender también, que es indispensable tener ese conocimiento para nosotros poder vivir una vida fructífera, para así poder tener un crecimiento espiritual y para así también poder soportar con gozo las pruebas. Y es por esa razón que el apóstol oraba por esta iglesia. Es la misma razón por la que nosotros debemos de orar los unos por los otros. Es la misma razón por la que debemos de interceder los unos por los otros. Está bien, mis hermanos, llevar ante el trono de la gracia las necesidades físicas de nuestros hermanos en la fe, las necesidades materiales de nuestros hermanos en la fe. Está bien, nosotros como iglesia lo hacemos. Elevamos a Dios pidiendo por las necesidades físicas y materiales de nuestros hermanos en la fe. Pero aún a pesar de ello, es aún más necesario y urgente que nosotros intercedamos los unos por los otros por esas carencias espirituales y morales. Esas carencias, esas faltas que podemos ver en el carácter de nuestros hermanos en la fe. Las apariencias engañan. Nosotros miramos a nuestros hermanos y solo tenemos ojos para ver sus necesidades superficiales. Pero al ir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios y al ir adquiriendo sabiduría y discernimiento espiritual, nuestras oraciones deberían cada día más ajustarse al patrón que nosotros hemos visto en estas palabras que encontramos aquí en Colosenses 1, 9 al 11. Mientras más vamos creciendo en el conocimiento de Dios, nuestras oraciones, nuestras peticiones se van a ir enfocando en esa urgente necesidad de mantener una vida espiritual coherente con lo que nosotros proclamamos con nuestros labios. Y por esa razón somos motivados a orar por nuestros hermanos para que sean fortalecidos en el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo ilumine la mente y nos fortalezca en ese hombre interior, y cada día, según vayamos caminando en esta tierra, vayamos reflejando más y más el rostro de Cristo. Pero también pudiera darse el caso que necesitamos orar por nosotros mismos. Quizás en ocasiones solamente nos hemos enfocado en orar por alguna necesidad sentida físicamente. Quizás la falta de alimento, quizás la falta de trabajo, quizás la falta de salud física. Y nos hemos olvidado que más importante que ese aspecto físico que es temporal en esta tierra, necesitamos orar más para madurar más en los caminos del Señor, para dar testimonio más de las cosas de Dios, para estar fortalecidos más en el Señor, para mantenernos firmes en medio de las luchas, en medio de las pruebas. Quizás nos hace falta más orar por los aspectos espirituales que son eternos y dejar de lado los aspectos físicos y materiales que son temporales. No estoy diciendo que vamos a dejar de orar por lo físico y lo material, pero es necesario enfocarnos en lo que es eterno primeramente. Como nos dice el Señor en su palabra, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le será añadido. Quizás hemos hecho al revés y nos hemos enfocado solamente en lo temporal, en lo terrenal, en lo visible. Y por esa razón nos ha costado trabajo tener respuesta a esas necesidades, porque hemos dejado de lado lo que es eterno, lo que Dios real y efectivamente le da importancia. Cualquiera que sea nuestra condición, la exhortación en esta mañana es seguir orando para que podamos crecer en el conocimiento de Dios, el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.